Buenas tardes, hoy es el 8 de septiembre del 2017. Mi nombre es Matthew Ogden y nos acompañan en la videoconferencia semanal del viernes por la tarde en larushpac.com. Me acompaña en el estudio Paul Gallagher, el editor económico de la EIR, y de forma remota nos acompaña Ben Denniston de la página de LaRouche y del equipo de investigación científica. Vamos a tener lo que pienso será una conversación muy fructífera. Pero antes de adentrar en eso, lo que quisiera decir es que estamos a menos de 2 semanas, del desastre del huracán Harvey. E hicimos una declaración de emergencia que mencionamos en las últimas transmisiones, titulado No más Houstons. LaRouche dice lo que debe hacerse ahora. Pero lo que me gustaría decir es que en verdad esto debería ser una señal de alarma, pero debería ser una señal de alarma no solo para que la nación responda a este desastre inmediato, sino para que nosotros respondamos al liderazgo intelectual que el señor Lyndon LaRouche ha proporcionado durante toda su carrera, de 40 a 50 años, si no es que más. Y hoy es un día muy apropiado para hacer ese llamado de que ha llegado la hora de que se escuche a la sabia palabra de Lyndon LaRouche. Dado que hoy es el 8 de septiembre, el 95º aniversario de Lyndon LaRouche. Así que le deseamos al señor LaRouche un feliz cumpleaños. Pero nuestra misión es de que vamos a tomar este llamado de atención y tomar la decisión de que ahora va a ser el momento en que vamos a responder a este llamado de la historia. Y vamos a tomar las medidas para iniciar un total y completo cambio de paradigma en la manera en que abordamos la política nacional y la política internacional. Pero antes de empezar, me gustaría alentar a nuestro público, y LaRouche envió un Twitter de esto, que mire el video de 8 minutos, si no lo ha visto aún, producido por el New York Times, que se titula En el diluvio, y es un corto documental sobre la destrucción causada por el huracán Harvey en Houston, Texas y sus alrededores. Y es un reportaje de Keisha Rogers y de su familia, de su padre y su madrastra, que perdieron la vida en las inundaciones causadas por Harvey. Y empieza con una canción evocadora y hermosa que Keisha misma canta de un espiritual Camina conmigo, al mismo tiempo que muestran un material increíble de la dramática destrucción del huracán Harvey y las inundaciones. Y dice la historia, como dije, no solo de su padre y de su madrastra, sino de las otras víctimas, los otros sobrevivientes, los primeros socorristas que respondieron al llamado del huracán Harvey. Y termina con una cita de Keisha Rogers, que yo pienso que debe ser el tema de nuestra conferencia hoy día. Y lo voy a poner en la pantalla. Keisha dice, estos tipos de tragedias son lo que unen a la gente. Ha habido una respuesta increíble de todo el país y en todo el mundo, pero uno no tiene tiempo para sentarse en casa y llorar. Tengo una misión, ella dijo. Tengo trabajo que hacer. Todos lo tenemos. Ese es el punto. Una vez más, ustedes pueden ver en la pantalla aquí la cita de Keisha Rogers, y se cita en el video del New York Times titulado En el diluvio, y les pido que lo encuentren en internet y que lo miren. LaRouche mandó un Twitter con el enlace a esto, y lo pueden encontrar en nuestro Twitter, y ese es exactamente el punto, que todos tenemos un trabajo que hacer. Y es este desastre que ocurrió en Houston, pero también otros que nos están amenazando ahora, incluyendo muy posiblemente el huracán Irma, que ahora se dirige hacia el sur de Florida, y usar esto como un llamado de alerta para finalmente unir a esta nación e iniciar el tipo de acciones económicas de emergencia para asegurarse de que este tipo de tragedias jamás vuelvan a suceder. Estas tormentas muy bien pueden ser fenómenos naturales. Y vamos a entrar un poco más a lo que significa esa pregunta con Ben Denniston. Pero los desastres catastróficos que se producen a su paso nunca deberían permitirse. Y de hecho, se trata de desastres provocados por el hombre debido a que no hemos tomado previamente las medidas necesarias y conocibles
para prevenir y protegernos de los efectos de este tipo de fenómenos naturales. Podemos hacer estas cosas porque somos humanos y porque podemos entender y aprovechar los poderes de la naturaleza. Y de hecho, no solo mitigar los efectos destructivos, sino poner estos poderes de la naturaleza a trabajar para el bien, como se demostró sin dejar lugar a duda en el caso de la autoridad del Valle del Tennessee. Hablamos de eso el viernes pasado y tocamos un video corto de eso, pero eso es un buen ejemplo. Podemos hacer esto como una nación porque tenemos una constitución y un sistema de economía que fue fundado por Alexander Hamilton para hacer precisamente eso. Así que, como mencioné, tenemos una declaración de emergencia. No más Houstons. Lyndon LaRouche dice lo que tiene que suceder ahora mismo y plantea un programa inmediato de 4 partes: restablecer la Glass-Steagall, destruir a Wall Street y su poder, crear las instituciones de crédito nacionales basadas en la Corporación Financiera para la Reconstrucción de Franklin Roosevelt y los bancos nacionales de Hamilton, invertir crédito en nuevas infraestructuras con tecnologías de vanguardia y adoptar un programa de emergencia con la energía de fusión como motor para permitir que una gran expansión de la exploración espacial de la NASA sirva de motor para la productividad y el empleo productivo. Aunque esta podría ser una declaración de emergencia que fue publicada hace solo una semana, vamos a reexaminar lo que ha sucedido en ese frente desde que se publicó esta declaración y no es nuevo. Lyndon LaRouche, de hecho, ha estado pidiendo esto durante al menos una década, si no es que más. Así que antes de pasarle la palabra a Paul Gallagher y a Ben Denniston, me gustaría tocarles un audio de 3 minutos de Lyndon LaRouche mismo a raíz del previo desastre natural. Esto fue una videoconferencia que él dio unos días después del huracán Katrina que golpeó a Nueva Orleans. Esto fue en agosto del 2005 y aquí pueden ver exactamente lo que Lyndon LaRouche dijo que eran los pasos necesarios a tomar y lo que se ha hecho y no se ha hecho desde esa tormenta histórica del 2005. Así que permítanme tocarles eso. La mayoría de la gente no entiende cuál es la naturaleza de la situación, porque no piensa desde el punto de vista de lo que un presidente de Estados Unidos debe pensar en un momento como este. Tenemos una crisis ahora que es principalmente una catástrofe causada por el hombre, agregada a lo que de otro modo habría sido una controlable pero severa catástrofe natural. El principal problema que tenemos que enfrentar y superar es la catástrofe causada por el hombre. Ahora, lo que vamos a tener que hacer, y la razón por la que tenemos esta crisis allá en Luisiana, Mississippi y Alabama, es porque abandonamos la política de un compromiso constitucional para promover el bienestar general. Por lo tanto, estábamos haciendo recortes de costos, de los costos del bienestar general, en la manera en que estábamos tratando de saquear el seguro social, y ya no mantuvimos el nivel de vida y el apoyo para estas áreas que les hubiera permitido enfrentar a estos problemas. No cumplimos con lo que se requería en el área de Luisiana, Mississippi, Alabama, aunque sabíamos que era necesario, porque no quisimos gastar el dinero debido a que estábamos tratando de recortar los fondos de nuestro bienestar social para llevar a cabo, digamos, la guerra en Irak o una nueva guerra que quieren en Irán, este tipo de cosas. Así que ahora estamos en un punto en el que el tema que tenemos ante nosotros, que se nos plantea por el sufrimiento de nuestro pueblo en estos 3 estados en particular, pero ese no es el problema, nos presenta algo más grande. Somos una nación que nos define como nación. Podemos salvar a esta nación, podemos recuperar su dignidad. No podemos recuperar las vidas que se perdieron por el delito o la negligencia en este periodo, pero podemos salvar a esta nación. Podemos decir que ganamos esta guerra. Tú decides. Vamos a tener que volver al preámbulo de la Constitución Federal de Estados Unidos y reconocer que la ley fundamental de esta nación está en el preámbulo, no solo en la defensa nacional, sino en la promoción del bienestar general para los que están vivos y su posteridad.
Hemos violado el principio de la defensa de la nación flagrantemente. Hemos violado aún más flagrantemente la política de la promoción del bienestar general. Nos estamos condenando al desprecio, a menos que volvamos y hagamos la promoción del bienestar general de los que están vivos y su posteridad, el fundamento del gobierno ahora mismo. Gracias. De nuevo, esta fue la videoconferencia de Lyndon LaRouche en septiembre del 2005, y en una sesión de preguntas y respuestas posterior, él abordó en más detalle cómo la aplicación del bienestar general se debe aplicar para salvar a Estados Unidos. Me gustaría poner en la pantalla dos citas cortas y leerlas. El señor LaRouche dice, por lo tanto, hay una solución, y eso es acudir al preámbulo de la Constitución de Estados Unidos, la defensa nacional y la promoción del bienestar general para las generaciones presentes y futuras. El gobierno pone al sistema bancario nacional en una reorganización por bancarrota y evita que los bancos cierren sus puertas. Lleva a cabo una reorganización del sistema para asegurar que no saquen a las personas de sus casas y sus negocios se mantengan abiertos, se paguen sus pensiones y procedamos a crecer. Estados Unidos es la única nación que tiene una constitución que nos califica, debido a la tradición, a tener una banca nacional como la describió Hamilton. Se pone a los bancos privados en una reorganización por bancarrota, se ordena todo y se crea un nuevo crédito para hacer que la economía crezca, y se hace que crezca a través de la inversión a la infraestructura y otras cosas, lo suficiente para asegurar de que lo que ganamos por año excede lo que estamos gastando al año en términos de las cuentas corrientes. Y vamos a tener que hacerlo. Y como pueden ver, esto fue hace 12 años y Lyndon LaRouche ya estaba en la escena con exactamente la misma política que se planteó en esta declaración de emergencia que emitimos la semana pasada. Así que permítanme preguntarle a Paul Gallagher que elabore un poco más sobre esto. ¿A dónde hemos llegado desde que emitimos esta declaración y qué debe suceder todavía? ¿Te refieres a la declaración de emergencia que emitimos hace 2 semanas o 10 días? Y regresaré a esto. Pero quiero señalar que Lyndon LaRouche hizo esa declaración no solo al final del 2005, inmediatamente después de la destrucción del huracán Katrina, pero también en el entonces previsible, y él lo había previsto de seguro, las preparaciones para el crack financiero del 2007-2008. Él decía que con respecto a ese próximo crack y el desastre que había ocurrido en Luisiana, Mississippi y Alabama, la reorganización de los bancos privados de Estados Unidos bajo las normas de la Glass-Steagall, permitiéndoles ser los mediadores de crédito tanto de los ahorros como del gobierno federal hacia los negocios de la economía, y también hacia la creación de la banca nacional y de grandes cantidades de crédito nacional, y de esa manera precisamente para la infraestructura, no solo para la reconstrucción, la construcción de la infraestructura que nunca se había hecho y que se debía hacer con nuevas tecnologías, entonces, para evitar tales desastres futuros. Así que él estaba viendo a ambas cosas. Hay una memoria en Estados Unidos, obviamente, de 3 grandes ciudades que han sido destruidas. Y cuando hicimos esta declaración política, estábamos pensando del hecho de la memoria de la destrucción de Nueva Orleans, la destrucción de la zona de Nueva York y Nueva Jersey unos cuantos años más tarde, la destrucción ahora del sureste de Texas unos años después de eso, y ahora la amenaza de otra en Florida. Estas son en esencia una sola memoria, un solo pensamiento en las mentes de muchos millones de estadounidenses sobre lo que se tiene que hacer y que no se ha hecho. Cuando nosotros como una nación hemos permitido
que 3 de las ciudades más importantes del país sean efectivamente destruidas, por lo menos temporalmente. En el caso de Nueva Orleans y Nueva York, el daño a largo plazo a sus barrios, a sus sistemas escolares, a sus sistemas de transporte, siguen ahí. El daño a largo plazo a sus economías sigue ahí y está empeorando. Y esto ha mostrado algo muy claro, que si se pospone y no se actúa en una inversión a la infraestructura de 25,000 millones o 50,000 millones o incluso 100,000 millones de dólares que se debe hacer, muy pronto se pagará de una manera u otra cientos de miles de millones de dólares en pérdidas económicas, en pérdidas de salarios, en pérdidas de empleos, en pérdidas trágicamente de cientos o miles de vidas humanas, como en el caso de Katrina, porque no se hizo eso. En la década de 1930, había una manera de pensar que fue impulsada por el liderazgo de Franklin Roosevelt. Hemos visto en los últimos 10 días los primeros, como Shelley diría, las nubes de la tormenta que se avecina, los primeros indicios del renacimiento de esa manera de pensar. La manera en que pensaban entonces, como lo hizo claro ese video del gobierno sobre el TVA que se mostró en este programa la semana pasada, cuando el locutor dijo, al mostrar la inundación devastadora del río Tennessee y sus tributarios, destruyendo los edificios, las zonas agrícolas, matando a la gente, el locutor lo describió como los efectos devastadores en los seres humanos de la codicia y de la negligencia, no de la naturaleza, sino de la codicia y la negligencia. Y es esa negligencia a la que se refería LaRouche, y es esa negligencia que hemos visto en Nueva Orleans, en la costa del Golfo, luego en Nueva Jersey y Nueva York, y ahora de nuevo en Texas y en la costa del Golfo, en la destrucción de ciudades enteras y la muerte de las personas, que es completamente innecesario. Esto es causado por el hombre. Y yo pienso que hay un video que nos llegó de Houston, hecho por un periódico, el Houston Chronicle, del exdirector del control de las inundaciones de Harris County, que incluye a Houston, en el que él dice muy correctamente al principio, este es un desastre causado por el hombre, refiriéndose a la inundación del huracán Harvey y todo lo que causó. Él sabía eso porque él estaba personalmente involucrado en tratar de implementar una de las soluciones de la infraestructura, solo una de ellas, en la ciudad de Houston, que era necesaria para evitar este tipo de inundación devastadora. Él no pudo llevarla a cabo debido a la oposición política y debido a la codicia y a la negligencia, a que se desobedeció la Constitución y no se protegió el bienestar general de la población. Él no pudo hacer que se realizara. Él dijo, este fue un desastre causado por el hombre. Las cosas están empezando a cambiar. Tuve una reunión con una persona de alto rango que trabaja para la Comisión de Transporte e Infraestructura del Congreso inmediatamente después del huracán Harvey. Él dijo que él esperaba que la discusión sobre la legislación, sobre el financiamiento de infraestructura, iba a empezar en algún momento el próximo año. Eso hace solo 10 días. Él estaba diciendo que iba a empezar en algún momento el próximo año, que ellos iban a empezar a hablar de la posibilidad de una ley para financiar a la nueva infraestructura en Estados Unidos. Entonces, estábamos en una situación donde el ataque contra el presidente Trump de casi un año y en cierto sentido de 1 año y medio durante su candidatura, el intento de evitar que fuera un candidato y luego el intento de sacarlo de la presidencia, ese ataque de las fuerzas de Soros, ese ataque iniciado por la inteligencia británica y la manera en que el Partido Demócrata ha aceptado esto, ha creado una gran división en el país.
Una en que la gente solo tiene que recordar los acontecimientos en Charlottesville de hace un mes para darse cuenta qué tan profunda y qué tan implícitamente racial es la división a la que se ha empujado al país, al mismo tiempo en que amenazaba la guerra de muchas direcciones. Debemos darnos cuenta que si nos remontamos a la década de 1960, cuando el presidente John F. Kennedy fue asesinado, después de haber iniciado su gran programa de infraestructura conocido como la NASA y el proyecto Apolo, y de haber tratado de poner en marcha un proyecto igualmente ambicioso con base en la tierra de terraformación y de gestión del agua para todo el oeste de Norteamérica, el programa de la Alianza Norteamericana de Agua y Energía, que fue la guerra de Vietnam, y los tremendos efectos económicos, presupuestarios, políticos y sociales de esa guerra, lo que destruyó esas cosas y las eliminó desde entonces hasta ahora por 50 años. Así que este tipo de preocupación por las guerras de cambio de régimen hará a un lado al bienestar general. Una y otra vez, a menos que el pueblo estadounidense se dé cuenta de que en un momento como este no podemos dejar que eso suceda. Ahora tenemos que reconstruir. Así que hemos visto algunos cambios. El que obtuvo la mayor publicidad, por supuesto, fue el acuerdo repentino entre el presidente Trump y los demócratas en el Congreso. Por parte de los demócratas, ya habían acordado y reconocido o más o menos admitido en los días anteriores de que su estrategia de Resist promueve divisiones raciales. Resistir trató de enjuiciar al presidente. Y esta estrategia era un fracaso y era un peligro para el país. E iban a abandonarla si solo Hillary Clinton se callara la boca. Ellos iban a tratar de lograr algo en lugar de eso. Ellos ya se habían dado cuenta antes de esta lección terrible del huracán Harvey y de tal vez los $100,000 millones en pérdidas económicas y claramente las más de 100 preciadas vidas que se perdieron. Esto les golpeó encima de eso. Luego hubo ese acuerdo que permitió tanto $15,000 millones como el primer pago de la ayuda para la recuperación que fue aprobada, junto con las medidas para financiar al gobierno durante los próximos 3 meses, para aumentar el límite de endeudamiento durante los próximos 3 meses, abriendo el camino tal vez para aumentar lo que se va a hacer para reconstruir. No solo para reconstruir obviamente al este de Texas, sino para reconstruir en Florida y para reconstruir en Puerto Rico y en algunas de las islas pequeñas. Puerto Rico ha tenido por algún tiempo una posibilidad muy clara de tener un banco de desarrollo y solo necesitaba la garantía del gobierno federal para hacer que el desarrollo de su ubicación de puerto particularmente se convirtiera en el desarrollo de la infraestructura de la isla, de la electricidad y el transporte que actualmente están tan en malas condiciones y que ahora han sido destruidos. Así que se abrió esa puerta. Luego, ayer vimos al presidente que tuvo una reunión con un gran número de miembros del Senado y del Congreso sobre el llamado Proyecto Gateway, el primer paso de infraestructura necesario para reparar lo que dejó el huracán Sandy en términos de transporte inoperable o cada vez más deteriorado y deficiente del metro y del transporte ferroviario de carga en toda la zona de Nueva York, que se ha convertido en el famoso verano del infierno este verano en términos de viajar a cualquier parte. Uno arriesga su vida para llegar a cualquier parte en Nueva York. Hubo una reunión entre Trump y los 2 gobernadores de Nueva Jersey y Nueva York, los senadores de Nueva Jersey y Nueva York y un número de miembros del Congreso de ambos partidos, en la cual al menos hubo un acuerdo tentativo que se hizo para proceder con el proyecto Gateway.
Esto implica la construcción de 2 nuevos túneles en cada dirección bajo el río Hudson, de Nueva Jersey a Nueva York, siguiendo el corredor ferroviario del noreste de Estados Unidos. Habiendo hecho eso, entonces poder reparar los túneles que fueron hechos casi inoperables por Sandy, que increíblemente se han utilizado en los 5 años desde entonces. Y también para reemplazar el puente que está en una situación terrible en Hackensack, sobre el cual pasa todo el tren de pasajeros y de carga desde Florida hasta Nueva Inglaterra. Supuestamente 10% del PIB de Estados Unidos va a fracasar si ese puente no puede ser arreglado a martillazos para que pase un tren por él. Y hay otras mejoras de este proyecto Gateway, y se le dio la principal prioridad en la lista de la Asociación Nacional de Gobernadores de los principales nuevos proyectos de infraestructura en el país que ellos hicieron a principios de este año en enero. Después de esta reunión, los congresistas dejaron claro de que había optimismo y una confianza, un compromiso potencial del gobierno de Trump de financiar todos los fondos que faltan, que son necesarios para eso, que son alrededor de $15,000 millones de financiamiento federal que se necesita en esa inversión. Ellos estaban, por lo menos por parte del presidente, estaban listos para hacer ese compromiso, y hablaron de otros también para esa área, incluyendo la reconstrucción de los aeropuertos internacionales y conectar a estos aeropuertos internacionales, los cuales increíblemente no están conectados mediante transporte ahora. Esto hizo que la gente empezara a hablar sobre el potencial del Congreso de cumplir con esos proyectos. Esencialmente, no ha habido el medio y no han habido medios realmente desde el gobierno de Franklin Roosevelt. No ha habido un medio confiable mediante el cual el gobierno federal puede crear el tipo de crédito del que el señor LaRouche ha hablado y en base a eso efectivamente financiar la nueva infraestructura que es necesaria. Ahora tenemos en Texas también los miembros del Congreso de ambos partidos están hablando de construir el control de inundaciones para las ciudades a lo largo de la costa del sureste de Texas en el Golfo. Y les leeré el comentario de un congresista republicano. Él dijo, va a haber otro Harvey y necesitamos construir por lo menos un gran embalse, tal vez 2 o más embalses. Tenemos que encontrar la forma de sacar el agua de Houston hacia el Golfo de México sin que haya inundaciones. Han existido planes en por lo menos 50 años que al menos expresaron en general. Si tienen la diapositiva que les di, podríamos mostrar uno de ellos que expresó por lo menos en general cómo esto tenía que ser hecho. Es muy pequeño y solo puede indicarse en trazos más amplios de lo que está involucrado. Es en la parte inferior derecha, la construcción de un canal intercostal, esencialmente un gran canal para llevar el agua, ya sea del noreste al suroeste, a lo largo de la costa, pero detrás de las ciudades de la costa, usando el bombeo para llevarla en cualquier dirección. Por lo tanto, se puede ver en general los numerosos ríos que bajan al Golfo, que están siempre involucrados en la inundación de todas estas ciudades cuando hay un huracán. Lo que probablemente no se puede ver en esta diapositiva es que hay 9 nuevos embalses especificados en ese plan en esos ríos, que junto con el canal hacen posible controlar las aguas de inundación que amenazan a las ciudades en la costa del Golfo de Texas y para llevar el agua en cualquier dirección, ya sea para evitar la sequía si es necesario, pero más crítico aquí, para evitar las inundaciones, trayendo el agua al final hasta el río Bravo en la frontera con México.
Este es un elemento y en la parte superior de la pantalla se muestra otro elemento principal del sistema de canales para llevar el agua de la inundación desde el río Mississippi a través del norte de Texas en las llanuras secas, donde se encuentra el acuífero subterráneo Ogallala, que se podría volver a llenar. Estos eran los planes de la Autoridad del Agua Estatal de Texas. Estos eran los planes del estado típicos que fueron hechos en ese entonces en el condado de Harris, en el cual está Houston. Se estaban realizando otros planes para un gran canal debajo de una de las carreteras que se estaba construyendo que descargaría el agua. Un gran canal subterráneo muy grande, un túnel que descargaría el agua de esos dos embalses que todos oyeron y vieron que se desbordaron hace 10 días. La descargaría y la llevaría hacia el canal de navegación de Houston y hacia el Golfo. Ese fue, pienso, el plan al que el excomisionado de control de inundaciones del condado de Harris se refería en su entrevista con The Chronicle, en la que dijo, este fue un desastre causado por el hombre porque no hicimos esto. Ahora bien, estos son claramente, como lo es el proyecto de Nueva York, estos son los nuevos esfuerzos de infraestructura que requerirán decenas de miles de millones de dólares en inversiones. Eso es exactamente lo que hemos estado circulando en el Congreso y hemos circulado esta declaración ahora para crear un banco nacional que pueda generar de 1 a 3 billones de dólares en créditos federales para invertir en esta nueva infraestructura y con el fin de que la legislación existente de la Glass-Steagall que hay en ambas cámaras sea aprobada para que estos desastres no se agreguen a un derrumbe financiero que amenaza a los bancos, donde los bancos serían rescatados de nuevo, pero más bien se pueda contar con esos bancos para que participen en este tipo de esfuerzo de reconstrucción, puesto que estarían tomando depósitos, los cuales estarían prestando a la economía. Ben va a hablar más sobre las contribuciones aquí del programa espacial. Eso también debe haber no solo 100,000 millones o lo que va a ser en la ayuda de la recuperación para el Harvey, pero mucho más dinero para acelerar y revivir la exploración espacial de la NASA, que tuvo el mismo fin que la guerra de Vietnam hace casi 60 años. Así que la visión de esto está cambiando. El gobernador de Texas ha creado una comisión para reconstruir al estado. Como republicano, ha nombrado a un demócrata para dirigirla. En todos estos niveles, existe el potencial ahora que esta lección se va a aprender realmente, porque el país tiene un nuevo estado de ánimo como resultado de ver este tipo de desastre ocurrir innecesariamente una y otra vez, y el tremendo costo humano que tiene. Por lo tanto, vamos a promover esto de la mayor manera posible y hacerlo en el mismo espíritu que LaRouche estaba planteando allí hace 12 años. Él, por cierto, hoy cumple 95 años. Él ha vivido y vive una existencia humana increíblemente productiva y le deseamos muchos más. Y uno de los resultados de lo que Lynn ha hecho durante los últimos 40 años junto con Helga ahora está surgiendo internacionalmente y se puede contraponer lo que no se ha hecho aquí en Estados Unidos en términos de estos grandes proyectos de infraestructura con lo que está haciendo ahora China y la iniciativa de la Franja y la Ruta. Es un contrapunto necesario que hay que mostrar. Mira lo que Xi Jinping dijo en la conferencia del BRICS que ocurrió. Esta es la 9ª conferencia del BRICS que ocurrió en China durante la semana pasada y el comienzo de esta semana. Y ven lo que China
está construyendo actualmente. Obviamente, la presa de las Tres Gargantas es un ejemplo increíble. Es el TVA de China, pero en una escala aún mayor en ciertos aspectos. Pero veamos ahora lo que se está haciendo en el extranjero, incluyendo el ejemplo del programa de transferencia de agua de Transaqua para volver a llenar el lago Chad en África. Hay un excelente video que fue publicado por Alicia Serratani en la rushpack.com hace un par de días sobre ese tema. Pero eso debe seguir siendo la inspiración, abarcando la totalidad de este programa de emergencia que debe hacerse a nivel nacional. También tenemos que seguir adelante con la iniciativa de que Estados Unidos debe unirse a esta gran dinámica de proyectos en el extranjero. Lo que está haciendo China con la nueva ruta de la seda y la iniciativa de la franja y la ruta. Lo que Paul acaba de discutir e incluso lo que he mencionado con lo que China ha hecho es un elemento de la infraestructura terrestre que debe ser construida por todos los medios. Pero hay una dimensión completamente diferente que también debe incluirse en esta imagen cuando hablamos de estos grandes episodios meteorológicos y otros aspectos de lo que significa entender y aprovechar la naturaleza. Decidí pedirle a Ben Denniston que viniera hoy porque tiene un informe exclusivo sobre cuáles son las condiciones climáticas del espacio ahora mientras hablamos, que coinciden con los acontecimientos en torno al huracán Irma y a los otros huracanes que se acercan ahora a través del Atlántico. Así que ven, adelante. Gracias, Matthew. Así que estamos viendo una situación muy interesante con respecto a ciertas actividades de nuestro Sol, de nuestro sistema solar, le podrías llamar del ambiente cósmico, que estamos observando atentamente, porque esto podría ayudar a fortalecer al huracán Irma, lo que podría hacer que una situación que es potencialmente peligrosa se convierta en algo peor. Y voy a abordar esto un poco más en detalle en un segundo. Pero primero y lo principal, partiendo de lo que se discutió de estos eventos, la tragedia de Harvey, acaba de haber un gran terremoto en la costa de México, el terremoto más grande que haya azotado a México en como 100 años. Tenemos a Irma, como dijimos, que viene hacia Florida y esperamos no tener una situación peligrosa ahí, pero parece que potencialmente podría ser muy catastrófico. Todos estos acontecimientos deberían recordarnos qué es lo que enfrentamos como una humanidad en un pequeño planeta en el sistema solar y en esta galaxia. Y estos son acontecimientos desafortunados, pero también son una oportunidad para que la gente se una, como hablamos, no solo en Estados Unidos, sino internacionalmente, para hacer lo que la humanidad puede hacer singularmente para defenderse de este tipo de situaciones. Y parte de eso incluye el entender mejor qué factores juegan en estas cosas. De paso, solo porque hay toda esta propaganda loca sobre el supuesto cambio climático causado por el hombre, que es un factor en estas tormentas, eso es una tontería y se debe decir directamente. Es desafortunado que tengamos que mencionarlo, pero dado el hecho de que esto se promueve como una campaña propagandística dirigida, debemos decirlo directamente de que no hay evidencia alguna de que estos sistemas de tormentas de este clima extremo están empeorando como una función del aumento de los niveles del CO2 en la atmósfera. Y no hay evidencia de eso. Incluso miren a la historia de los huracanes en Estados Unidos. Desde 1970 hemos tenido 4 huracanes categoría 4 o más fuertes que hayan tocado tierra en Estados Unidos. En los 40 años antes de eso, tuvimos 14. Así que, ¿por qué tanto hablar sobre el que el clima extremo está empeorando? Acabamos de salir de un periodo muy anómalo donde no hubo huracanes de categoría 3 o mayores que tocaran tierra en Estados Unidos por casi 12 años, a principios del siglo.
Así que no hay evidencia que estamos viendo situaciones más extremas. No hay evidencia de que las emisiones del CO2 humano jueguen algún factor. De nuevo, es desafortunado que tenemos que perder el tiempo incluso abordando esto, pero es debido a que quieren que la población de Estados Unidos y del mundo se trague esto, que debemos dejarlo muy claro. Pero lo que tenemos es un clima natural y tormentas naturales y acontecimientos extremos naturales. En lugar de culpar a las emisiones humanas del CO2, debemos tomar una perspectiva superior sobre qué factores efectivamente tienen una influencia sobre el clima y sobre el cambio climático. Estos son los factores que van más allá de la Tierra. Estos son los factores que van al Sol, que van al sistema solar. Esto de nuevo obligó a la humanidad a darse cuenta de que somos una especie muy singular en un planeta muy pequeño y que conocemos muy poco sobre lo que efectivamente determina las condiciones en las que vivimos aquí en la Tierra. Así que ha llegado la hora de que toda la humanidad despierte y deje de jugar esos juegos geopolíticos dementes para tratar de competir sobre una pequeña cantidad de riqueza que se ha desarrollado en el planeta hasta la fecha, y que se dé cuenta que si colaboramos como una especie, podemos elevar a la población de este planeta a un nivel superior y podemos colaborar en defender a todo el planeta de desastres como este. Así que como Matt mencionó, esta es una situación en desarrollo de la cual informé al señor LaRouche y a la señora Helga Sepp LaRouche hoy más temprano sobre los posibles efectos del clima espacial que podrían empeorar al huracán Irma. De nuevo, ese es un proceso en marcha que está llevándose a cabo, así que no sabemos exactamente qué es lo que va a suceder, pero vale la pena subrayar lo que sabemos hasta ahora. Como sabemos, el huracán Irma ahora se cree que está a un par de días de tocar tierra en la parte sur de la costa de Florida. Ya es un huracán muy extremo e intenso. Solo hace unos días, nuestro Sol, si podemos mostrar la animación gráfica que tenemos aquí, nuestro Sol emitió la llamarada solar más fuerte que hemos tenido en una década. Esto lo emitió el 6 de septiembre. De modo que ese flash brillante en la región central inferior derecha es esta explosión en la superficie del Sol. Esto fue clasificado como una llamarada X9, una llamarada solar muy fuerte. Esta fue realmente la más fuerte de una serie de intensas llamaradas solares que el Sol ha emitido en la última semana. Así que el Sol, a pesar de estar un poco adormecido, ha decidido enviar una avalancha de explosiones bastante fuertes. Estos estallidos envían una gran oleada de gas y plasma desde el Sol que se dirigen a toda velocidad a la Tierra. Y como vemos en la siguiente gráfica, este es un fenómeno bastante conocido cuando el campo magnético de la Tierra es golpeado por estos estallidos del Sol, hace que el campo magnético de la Tierra comience a fluctuar salvajemente, lo que se llama una tormenta geomagnética. Por lo tanto, es una tormenta en el campo magnético de la Tierra. Estoy seguro de que la mayoría de la gente sabe que todo nuestro planeta está rodeado por un campo magnético que es crítico para apoyar y proteger la vida en la Tierra, proporcionando ciertas condiciones electromagnéticas únicas a la biosfera en la Tierra. Es parte de nuestro sistema regular de la Tierra que vivimos día a día, año tras año. Cuando el campo magnético de la Tierra es golpeado por esta actividad solar, el campo magnético de la Tierra tiene estas fluctuaciones denominadas tormentas geomagnéticas. Y lo que vemos aquí es un índice de la NOAA del nivel de la actividad geomagnética de los últimos 3 o 4 días. Y como pueden ver, entrando la noche del 7 de septiembre y muy temprano en la mañana del 8 de septiembre, vimos una explosión de una tormenta geomagnética muy intensa
que correspondía a estos estallidos de la actividad solar que se conocen como una eyección de masa coronal, una eyección de material de la superficie del Sol que corresponde con lo que intersecta el campo magnético de la Tierra. Como pueden intuir de este diagrama, lo que estamos viviendo actualmente es un evento muy intenso, una tormenta geomagnética muy intensa que las mediciones de la NOAA clasifican como severa. Hay mucho que se puede decir sobre esto. Se sabe que estas tormentas geomagnéticas son potencialmente peligrosas para la infraestructura eléctrica de la Tierra. Esto es algo que se está conociendo cada vez más y es claramente una preocupación, que cuando tenemos ese tipo de tormentas geomagnéticas, esto efectivamente puede causar estragos en nuestra red eléctrica. Eso es algo que efectivamente debemos ver muy cuidadosamente en los próximos días. Pero el otro aspecto de esto que vemos en la siguiente gráfica es que cuando el campo magnético de la Tierra se comprime de esta manera, esto aumenta temporalmente la protección de la Tierra de la radiación cósmica galáctica. Así que temporalmente tenemos una mayor protección de este flujo continuo, esta entrada continua de radiación procedente de todo nuestro sistema galáctico. Esto es otro fenómeno bien conocido, se conoce como una disminución de Forbush, que lleva el nombre del científico que identificó este evento, el R. Scott Forbush. Pero como se puede ver aquí, según los datos más recientes que proporcionaron, este es un indicio del nivel de radiación galáctica que llega a la atmósfera terrestre. Y podemos ver esta fuerte caída inmediatamente en el contexto de esta tormenta geomagnética y la explosión solar. Estos son fenómenos bien conocidos. No son misteriosos, no son inexplicables o desconocidos, pero hay un elemento de esto que todavía no recibe suficiente atención, que es cuando se tiene este tipo particular de actividad de las tormentas geomagnéticas, de la reducción de la radiación cósmica que llega a la atmósfera de la Tierra. Se sabe que es muy probable que sea un factor potencial para aumentar la severidad y la fuerza de los huracanes y ciclones. Y lo que tenemos en la pantalla es un estudio que muestra que en el 2005, este evento trágico del huracán Katrina al que nos referimos antes fue parcialmente reforzado por la actividad del Sol de una manera muy similar a lo que estamos mirando en este momento. Hay un estudio que hizo el profesor Sergei Pulinets y algunos asociados, como se puede ver en el subtítulo ahí, donde analizaron una situación muy similar en la que cuando Katrina estuvo a unos pocos días de la costa del Golfo para tocar tierra por segunda vez, hubo una eyección de masa coronal, hubo una tormenta geomagnética que llevó al fortalecimiento del huracán Katrina en ese momento. Lo que estamos viendo ahora es una situación potencialmente similar, donde lo que vemos con estos efectos cósmicos en el sistema climático es que cuando se tienen estas reducciones en la radiación cósmica que llega a la atmósfera, eso puede conducir a una mayor diferencia de la temperatura entre la superficie del océano y la parte superior de la atmósfera, lo que puede conducir a una mayor tasa de convección y un fortalecimiento del huracán. Esas son las condiciones que estamos viendo ahora con el huracán Irma, que ya es un huracán muy fuerte. Ya estamos viendo una tormenta geomagnética. Varias personas que son conscientes de estas posibles influencias cósmicas en estos eventos están estudiando muy atentamente para ver si habrá un fortalecimiento de Irma en respuesta a estas condiciones. Así que esta es una situación que se está desarrollando y vamos a tener más en los próximos días. Pero como dije al principio, este es un ejemplo desafortunado pero válido del tipo de lecciones que la humanidad debe aprender.
y darnos cuenta de que esta es, por ejemplo, la área de estudio perfecta en la que nosotros, Estados Unidos, deberíamos colaborar con Rusia y con China para entender mucho mejor. Esto nos recuerda el trabajo del señor LaRouche en la iniciativa de defensa estratégica y el resurgimiento de esa propuesta con la defensa estratégica de la Tierra, donde el mismo principio se planteó, en otras palabras, de que Estados Unidos, Rusia, las principales potencias necesitaban ir más allá de un sistema de conflicto y de una destrucción mutuamente asegurada e ir a un sistema donde reconocemos que la humanidad como un todo y especialmente estas naciones líderes tienen que unirse para proporcionar todos los recursos que las naciones tienen disponibles, de todas nuestras capacidades científicas, de todas nuestras tecnologías, para unir esto en un esfuerzo conjunto para defender a nuestro planeta de todo ese tipo de eventos, para mejor entender esas influencias cósmicas que determinan nuestro clima y a nuestros sistemas climáticos, y empezar a determinar lo que podemos hacer para defender a nuestra población de este tipo de actividades. Así que vamos a estar muy pendientes de la situación, vamos a ver qué sucede en los próximos días. Y definitivamente va a haber más sobre esta situación dramática con estos próximos huracanes a medida que las cosas se desarrollan. Gracias, Ben. ¿Puedo hacer una pregunta? En realidad, tengo dos preguntas, Ben. Los meteorólogos dicen ahora que hay una diferencia de temperatura extremadamente alta entre la atmósfera superior y la superficie de la Tierra en el Atlántico Occidental y el Golfo. Ellos están conectando esto directamente a la gran fuerza de esos huracanes. ¿Dices que esto está relacionado? En ese trabajo que acabas de mostrar, que esto está relacionado con la irradiación cósmica reducida de la atmósfera superior. Esa es una pregunta. La otra tiene que ver con las capacidades espaciales que están observando todo esto. ¿Necesitan ser aumentadas? He oído, por ejemplo, que en el caso de las observaciones de satélites radar del desarrollo de Harvey, se trataba de satélites radares alemanes que hicieron esto. ¿Nos faltan capacidades o estas deberían aumentarse en Estados Unidos en el programa de la NASA? Sí, para responder a la primera pregunta, generalmente todo el tiempo la atmósfera superior será más fría que los océanos en esta región. Así que se tiene un cierto diferencial de la temperatura que ya está naturalmente allí. El papel que desempeña la radiación galáctica es que en realidad ayuda a facilitar una mayor tasa de condensación del vapor de agua y la liberación del calor latente en esta región. Así que el flujo de la radiación cósmica realmente ayuda a facilitar un ligero calentamiento de la atmósfera superior en esta región. Si se tiene que este proceso de repente se detiene, habrá menos calentamiento y obviamente el enfriamiento de la atmósfera superior, lo que podría aumentar la diferencia de temperatura y conducir a un huracán aún más fuerte. Este proceso está sucediendo ahora. Las condiciones que se están reportando ya son antes de que veamos los efectos de esto. Ahora, obviamente, esto no es un proceso simplista, mecánico de 1, 2, 3. Hay muchos factores implicados. Hay variaciones en el flujo de la radiación cósmica que viene. Hay muchos otros factores involucrados en afectar el huracán en sí mismo, así que no estamos en condiciones de decir de una manera u otra exactamente cuál será el efecto de esta situación. Pero definitivamente podemos identificar a Katrina y luego se han estudiado otros huracanes
donde se ha demostrado que la formación o su fortalecimiento a menudo sucede un par de días después de este tipo de tormentas geomagnéticas y las caídas en el flujo de la radiación cósmica. De nuevo, el mecanismo, la relación causal que el profesor Pulinets y otros han presentado es que se relaciona con este calentamiento de la atmósfera superior por el flujo de la radiación cósmica. Esto se conecta directamente a la segunda pregunta, y sí, necesitamos muchos más satélites y otros instrumentos para monitorear estas condiciones mucho más ampliamente y en tiempo real alrededor del mundo. Tenemos algunas capacidades muy impresionantes allá arriba, pero se necesita mucho más para comprender mejor no solo la atmósfera y el sistema meteorológico de la Tierra, sino la relación con la actividad del Sol y la actividad de la galaxia. Uno de nuestros instrumentos clave para medir directamente la actividad procediente del Sol a la Tierra, que se conoce como el satélite ACE, ya tiene muchos más años de su esperanza de vida y se espera que fracase en cualquier momento. En este momento no tenemos un reemplazo listo para enviar. Eso es solo un ejemplo. Es un satélite que se encuentra directamente entre la Tierra y el Sol e intercepta la radiación de alta energía, especialmente el plasma, que viene del Sol antes de llegar a la Tierra, y al menos nos advierte un poco y nos da un análisis de lo que el Sol nos está enviando. Eso es algo que vamos a perder. Eso es solo un ejemplo. Y esto también se relaciona a la cuestión de los terremotos y al pronóstico de los terremotos, que hemos abordado antes en esta página también. Podríamos usar satélites dedicados que podrían ayudar a medir las condiciones precursoras que podrían alertarnos de los próximos terremotos, como este devastador terremoto que acaba de golpear en la costa de México. Así que hay ciertamente más sistemas de satélites que podríamos estar desarrollando, más sistemas terrestres también, para obtener un mejor entendimiento de la intersección de la actividad solar, la actividad galáctica, la actividad intrínseca al propio sistema terrestre. Y efectivamente, empezar a tener un mejor entendimiento de cómo todos estos factores afectan el clima. Y realmente debemos ser serios. Hay que empezar a pensar en cómo podemos manejar estas situaciones e intervenir y obviamente pronosticar y dar alerta temprana, pero potencialmente incluso intervenir para cambiar estas condiciones y defender la vida en la Tierra. Y esa debe ser una prioridad estratégica de las principales naciones del mundo. Y creo que eso va de la mano con este nuevo paradigma que vemos está surgiendo potencialmente con el liderazgo de China, con su iniciativa de la Franja y la Ruta, con esta idea de una cooperación donde todos ganan, en el que podemos ir más allá por fin y hacer a un lado estos juegos geopolíticos locos que todavía vemos están tratando de imponer a los estadounidenses con esta mentira del hackeo ruso y tratar de presentar a los rusos como los grandes enemigos del mundo. Y juegan este juego loco del conflicto contra Rusia, la guerra económica contra China. Estos son nuestros aliados. Debemos hacer todo esto a un lado y mirarlos como nuestros colaboradores de nuestra nación, de las otras naciones en el mundo que pueden ayudarnos a defender a nuestra especie en contra de este tipo de condiciones. Quiero abordar directamente a lo que acabas de hacer referencia, Ben, y quiero poner en la pantalla el anuncio para la gran conferencia que va a suceder en Nueva York mañana, que abordará directamente ese punto. Esta es una conferencia que contará con la participación, como pueden ver, de William Binney, el informante de la NSA, Ray McGovern, el fundador de los profesionales veteranos de la inteligencia para la cordura, y él mismo, un analista veterano de la CIA, y William Wirtz, del Executive Intelligence Review. El título de la conferencia es El hackeo ruso, un trabajo interno. ¿Quién busca destruir a la presidencia y empezar la guerra mundial con Rusia? Y como pueden ver en la pantalla, todavía pueden responder y registrarse para la transmisión en vivo. Estará disponible en http://elpac.co/YTVIPS.
Ese enlace ya está activo, pero también estará disponible en la descripción del video, que está inmediatamente debajo del video en YouTube. Si usted está en Nueva York, póngase en contacto y regístrese para asistir en persona. Esto va a ser un evento histórico después del memorándum, que se está convirtiendo en un memorándum controversial, que publicaron William Binney, Ray McGovern y otros, que documenta que según la metadata, este llamado hackeo ruso no pudo haber sido un hackeo ruso, sino en efecto fue un trabajo interno, una filtración para crear las condiciones donde ahora se tiene el llamado Russia Gate y el impulso loco de socavar los esfuerzos que Trump al menos tenía la intención de iniciar para restablecer los tipos de relación de cooperación entre Estados Unidos y Rusia. Es este tipo de relaciones entre las grandes potencias, Estados Unidos, Rusia, Estados Unidos y China, lo que ahora vemos desarrollando en términos de los BRICS, con Rusia, China, India, Brasil y Sudáfrica y otras relaciones nacionales. Esto es lo que Lyndon LaRouche ha estado promoviendo durante años, para decir, ahora es el momento de abandonar y descartar esta mentalidad imperial británica de la geopolítica y la mezquina competencia sobre los llamados recursos naturales limitados y la guerra perpetua. Y para iniciar exactamente lo que dices, Ben, este tipo de cooperación de la especie en su conjunto, decir cuáles son los objetivos comunes de la humanidad y cómo podemos colaborar en una modalidad donde todos ganan para lograr esos objetivos comunes. Y bajo esa categoría, dirías tú que la defensa común de la humanidad de estos grandes fenómenos naturales, terrestres y extraterrestres, que vemos expresados de manera discreta en las formas de estos huracanes, este tipo de desastres naturales, también esos terremotos, que obviamente son parte de un fenómeno terrestre mucho más amplio, mucho más grande, que todavía no entendemos. ¿Y cuál es la conexión de eso con el tiempo espacial en el que existe nuestro planeta? Esa es una idea fascinante, pero de la misma manera en que tenemos que abandonar a esa geopolítica en el exterior, también debemos abandonar el tipo de mentalidad británica y de Wall Street aquí en Estados Unidos, que es este abandono loco de nuestra infraestructura física y en interés de simplemente la especulación monetaria y regresar al principio del bienestar general, que ustedes escucharon que de una manera muy bella y enfática mencionó el señor LaRouche en ese corto video que tenemos del 2005 en la secuela del huracán Katrina, de regresar al bienestar general y de restablecer el sistema hamiltoniano de crédito nacional. Así que creo que este es un buen lugar para concluir nuestra videoconferencia hoy. Quiero agradecerte, Ben, por acompañarnos de manera remota y estaremos sintonizados y estaremos atentos a los acontecimientos que ocurran en ese frente. Y quiero agradecerle a Paul Gallagher por acompañarme aquí en el estudio. Así que por favor sintonice en esta página mañana a la 1 de la tarde, hora del este, para la conferencia histórica en Nueva York. Quedarán Bill Binney, Ray McGovern y Will Wertz. Gracias.